Y ahora sí, los dejo con el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos y todas. Gracias a Olavarría por recibirme. Feliz de estar acá, en esta tierra tan linda, tan pujante, tan importante, para todos los bonaerenses, también para los argentinos. Yo les voy a pedir un permiso, antes de que hablemos de aquello que nos convocó hoy. Que me dejen reflexionar con ustedes algunas cosas que honestamente tengo la necesidad de decir. Francamente se los digo. Porque los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, nunca lo he sido. Y nunca quise dejar de dar la cara cuando debí dar la cara. Y nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía que dar la cara yo. Néstor decía siempre que nosotros somos gente común con responsabilidades importantes, hombres y mujeres comunes con responsabilidades importantes. Nosotros abrazamos con Axel, con Sergio, con Cristina, con Máximo. Un desafío el 10 de diciembre del año 2019. Muy difícil, sabíamos el país que nos dejaban y de repentinamente empezó la pandemia. Y la pandemia nos obligó a revisar cosas y a cambiar planes y nos exigió muchas restricciones, definitivamente. Y yo le pedí a muchos argentinos que por favor me acompañaran, porque era necesario cuidarnos, era necesario preservar la salud de todos y cada uno de nosotros. Yo todos esos meses me quedé trabajando en Olivos por recomendación de los médicos, pero Olivos se convirtió repentinamente en casi una ciudad, porque allí iban los gobernadores, los diputados, los ministros, las ministras, secretarios, empresarios, iban futbolistas, dirigentes de fútbol, actores, actrices, gente que tenía problemas que la pandemia le había causado y que también necesitaban ser oídos. Y una de las cosas que tengo como presidente y como hombre común que soy es esa necesidad de escuchar a todos. Y la verdad que viví todo ese tiempo en un gran vértigo, un vértigo que no es que me hizo tener reuniones con 10 personas, me hizo tener reuniones con cientos de personas. Y no podía hacer otra cosa, yo era el presidente de la Argentina y tenía que escuchar para ir resolviendo problemas. Y alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos. Y nosotros hicimos público ese pedido. Y no ocultamos nada, mostramos exactamente, porque gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal. Nada, absolutamente nada. Y entonces así se conoció el listado de gente que ingresó a Olivos y después todo lo demás ya lo conocen ustedes. Y en ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento. Y que mirado en retrospectiva, debía haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Hoy Santiago Cafiero a la mañana explicó esto, que pasó, que todos lo supieron porque nosotros lo contamos, porque no ocultamos nada, porque están los listados de quienes entraron y salieron de Olivos. Pero que lastima a mucha gente que entró por distintos motivos y que de repente se ve en los diarios. Lastima a los seres queridos, los que hacemos política, ya hay un momento donde el cuero se nos curte y entonces las balas son más difíciles que nos entren, pero los que vivimos con gente que no tiene que ver con la política, sufre y padece mucho todo esto. Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos políticos, lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir.
Ahora, muchas gracias a todos y todas, gracias, de corazón gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de corazón, gracias. No saben lo bien que a uno le hace recibir la comprensión de los hombres y mujeres. Gracias, de corazón, gracias. Bueno, dicho esto, vayamos a aquello que nos convoca, que es lo que realmente debe preocuparnos hoy, porque como en aquel entonces me preocupaban los problemas de la Argentina, me siguen preocupando hoy. Y sigo dedicado a ver cómo resolvemos los problemas que la Argentina tiene, que son muchos. Y que, como bien dijo Axel, parece que algunos piensan que la pandemia sirve para aplicar una suerte de pastilla que borra de la memoria lo que pasó en la Argentina, pero antes de la pandemia. También podríamos recordar lo que pasó durante la pandemia, porque recuerdo la cantidad de marchas que llamaron y que favorecieron múltiples contagios. Pero bueno, me preocupa ver en qué punto estamos y qué es lo que estamos haciendo acá en Olavarría. Miren, yo creo que a pesar de la pandemia, que ha sido muy dura, nosotros hemos sido capaces como gobierno de poner en pie un país que estaba arrodillado, en todo sentido, ¿eh? Piensen ustedes que era un país donde el Ministerio de Salud no existía, donde no existía el Ministerio de Trabajo, donde no existía el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Piensen ustedes que vivíamos en un país donde algunos creían que en la universidad pública uno caía y con ese discurso se conformaban. Y vivíamos en un país que tenía una provincia, que era Buenos Aires, donde una gobernadora se jactaba de no inaugurar más hospitales. Y en esta misma provincia se cerraron escuelas. Y vivíamos en un país donde una mañana nos levantamos después de que la Argentina estaba en default porque habían tomado 40 y tantos mil millones de dólares del sector privado y nos dijeron, bueno, no nos prestan más plata, así que ahora vamos al Fondo Monetario. Y en 1 minuto 30 nos informaron que tomaban un crédito de 57 mil millones de dólares para hacer frente al desastre que habían hecho en Argentina. Yo por entonces era candidato y recibí a las autoridades del fondo. Y les dije, por favor, no les den más dinero, porque esta gente todo el dinero que entra se lo fugan. Y el fondo no me escuchó. Lo cierto es que desde el día que ocurrió la primera vuelta, algún día de agosto, 12 de agosto, hasta el 27 de octubre, que ocurrió la primaria y la elección general, del sistema financiero argentino se fugaron 23 mil millones de dólares. Para eso sirvió la plata que el fondo le entregó a Mauricio Macri y a su equipo de maravilla, según él decía. Para eso sirvió. Y nosotros tuvimos que remontar todo eso. Pero en medio de la pandemia, tuvimos que recuperar esos hospitales que estaban sin terminar y los terminamos. Acá en la provincia de Buenos Aires y en La Matanza con Axel terminamos 2, que estaban casi listos y inexplicablemente, como la gobernadora se jactaba de no hacer más hospitales, los hospitales quedaron sin terminar. Y los terminamos en tiempo récord, porque en la pandemia nos corría muy de cerca. Y lo mismo hicimos con muchos otros hospitales del interior del país. Ayer en Entre Ríos recordábamos con el gobernador que en Entre Ríos hicimos otro tanto. Y como no nos alcanzaba el tiempo para construir más hospitales de esa envergadura, casi una treintena de hospitales modulares distribuimos a lo largo de todo el país. ¿Y qué conseguimos con eso? Conseguimos que en la Argentina
el que se enfermara como consecuencia de la pandemia no tuviera que padecer la falta de atención médica. Y eso fue muy importante, porque nadie se murió en su casa o se murió en la calle porque no hubo una cama y un respirador para él. Nadie. Y la peleamos. Y mientras peleábamos eso, tuvimos que resolver el problema de la deuda, como bien contó Sergio, y hicimos un acuerdo con los acreedores privados. Acuérdense cuando se jactaban de que habían sacado un crédito que íbamos a pagar a 100 años, que de tiempo de Rivadavia nadie nos daba un crédito así. Bueno, ese crédito, todo eso tuvimos que renegociar. Y al cabo de la renegociación, ¿qué logramos? Ahorrarle a los argentinos 37.000 millones de dólares. Que ese es el resultado de la negociación que nosotros hicimos con los acreedores. Cuando negociábamos con los acreedores, las voces de ellos eran: se están quedando fuera del mundo, están proponiendo un disparate, ¿cómo proponen una quita de este tipo? ¿Cómo proponen una tasa tan baja? La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos representan a los acreedores y nosotros representamos a nuestro pueblo. Esa es la diferencia. Entonces, cuando se quejaban, en verdad no hacían otra cosa que ser voceros de los acreedores. No hacían otra cosa. Me acuerdo en la campaña, cuando un día en Lomas de Zamora dije: voy a ocuparme que en la Argentina que me toque gobernar nunca más un jubilado tenga que pagar por un medicamento. Y al día siguiente todos los diarios explicaban el disparate que Alberto Fernández dijo. ¿Cómo va a ser una cosa semejante? ¿Cómo va a ser para que no se paguen más los medicamentos por parte de los jubilados? ¿Saben qué hacía falta? Decisión política. ¿Saben qué hace falta? Hacía falta pensar en los jubilados. Eso hacía falta. Solamente eso. Nos explicaban una y otra vez que las tarifas tenían que aumentar, que las tarifas tenían que ser dolarizadas, que era un hecho irremediable, que el contexto global nos imponía semejante realidad. Pero resultó ser que pudimos llegar nosotros, desdolarizar las tarifas y sostenerlas en el tiempo sin aumentos. Es cierto que nos cuestan subsidios del Estado, pero es cierto que yo dejé de escuchar algo que escuché durante toda la campaña. Tuve que elegir entre comprar el remedio o pagar la luz. Tuve que elegir entre cenar cada noche o pagar el remedio. O pagar la luz, perdón. Ese temor de la gente, que tenía que enfrentar aumentos de tarifas de luz del 1.300, 2.000, 3.000% para el caso de la luz, los primeros para el caso del gas, todo eso desapareció. Y empezamos a hacer más previsible la vida de todos nosotros, de cada uno de los argentinos y de cada una de las argentinas. Todo esto pasó en pandemia. Yo no lo dije en campaña, porque no sabía cuán fácil iba a ser hacerlo. Pero quien me precedió en el gobierno se llenó la boca en el año 2015 diciendo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias para los que vivían de un salario. Él lo decía. Cuando fue gobierno, no solo no lo hizo, sino que lo aumentó. Yo no lo dije, pero lo hicimos. Pudimos avanzar en muchas otras cosas. Cosas que tienen que ver con ampliar derechos, con dar más igualdad, con respetar la diversidad. Hemos hecho todo lo necesario para que la democracia impere entre nosotros. A veces escucho que dicen: Alberto es un autócrata, es una nueva versión de, no sé, antes al principio era chavista, ahora soy autócrata, dicen. Alberto es un autócrata, pero la verdad, ¿dónde está mi autocracia? No la encuentro. Porque la verdad es que yo voy haciendo zapping por los canales de televisión y escucho las cosas que dicen de mí. Y nadie ha sido proscripto por esto. Y a nadie se persiguió por esto. Yo nunca
llamé al dueño de un canal de televisión y le exigí que haga o deje de hacer algo. Y mucho menos lo encarcelé. Yo no lo hice. Y resulta que el autócrata soy yo, y resulta que los republicanos eran ellos. Y ahora vemos cómo poco a poco se va sabiendo la verdad. Se va sabiendo todo. Hasta se profugan antes de dar explicaciones. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque también hubo un tiempo, mientras nosotros avanzábamos en este derrotero, donde siempre nuestra preocupación central eran los hombres y mujeres de nuestra patria, nuestro pueblo. A ellos les gusta más llamarlo gente. A mí me gusta más llamar pueblo a ese conjunto humano que somos nosotros. Pareciera ser que la gente es algo distinto a mí. No, yo soy el pueblo como ustedes, somos parte del pueblo, todos somos el pueblo. Y resulta que en ese contexto nos seguimos preocupando, como dije yo el primer día, primero los últimos, de ver cómo ayudábamos a los que peor estaban. Y lo hicimos de muchos modos, ¿eh? Ampliamos la tarjeta alimentaria, ampliamos la asignación universal por hijo. Llegamos con el IFE a 9 millones de argentinos que la Argentina no sabía que existían, que no sabían a qué se dedicaban, porque nadie se había ocupado de saber quiénes eran, dónde estaban. En la búsqueda de buscar más, con el propósito de buscar más igualdad, en la búsqueda de lograr más igualdad, se inscribe esta ley que da una tarifa especial para las zonas frías, que déjenme contarle que tuvo un antecedente allá por el año 2017, 2018, allí el diputado Ramón fue el promotor de esa ley, que tuvo sanción en diputados, que tuvo sanción en el Senado y que fue vetada por el presidente, porque seguramente habrá tenido más en cuenta lo que le importaba a sus amigos que lo que le servía a la gente. Seguramente esto, lo que le pasaba al pueblo no le importaba cómo venía el negocio de sus amigos. Pero los tiempos cambiaron, llegó este gobierno, Máximo tomó aquella idea, lo trabajaron juntos. Máximo hizo el enorme esfuerzo, seguramente con Sergio, de juntar la mayoría necesaria para que ocurra esto que hoy ocurre, ¿eh? Porque no tenemos mayoría en diputados, por lo tanto, ese es un trabajo adicional. Pero hoy 17 provincias se ven favorecidas con esto. Hemos agregado 7 provincias más. No hemos hecho ninguna distinción política. Mendoza está beneficiado con esto, que lo gobierna un opositor. Y bienvenido sea, porque mi problema no es el gobernador, mi problema son los mendocinos. Lo que yo quiero es que vivan mejor los mendocinos. Ese es el objetivo. Estamos llevando esta solución a 4 millones de hogares. $12 millones, casi 13 millones del total de la población se ve beneficiada con esta medida. Y las próximas facturas de gas que reciban, como bien dijo Liliana, ya van a tener descuentos entre 30 y el 50% respecto de lo que hoy pagan. Y seguimos trabajando, porque mientras hicimos todo esto, también a instancias de Máximo, salió una ley muy importante para la Argentina, que es una ley que es modelo en el mundo, la del aporte solidario de las grandes fortunas, que ha servido para mucho, no solamente para que el Estado tenga más recursos, sino para que podamos encarar un auxilio para los que más lo necesitan. Días atrás estuve en la provincia del Chaco y allá, en las afueras de la ciudad de Resistencia, hay un barrio muy pobre, muy humilde, que se llama La Rubita, donde viven miles de familias. Los recursos, parte de los recursos que se originan en la recaudación de ese aporte solidario, van a urbanizar barrios como La Rubita, van a hacer mejor la vida de los argentinos y de las argentinas. Y de verdad que yo les doy gracias
a cada uno de los que en virtud de su fortuna aportaron lo necesario. Les doy gracias. Les agradezco sinceramente la solidaridad que han tenido para con su pueblo y lamento mucho la miserabilidad de los que no lo hicieron. Lo lamento mucho. Porque la historia dirá quiénes fueron los que pudieron y ayudaron y quiénes fueron los que pudiendo prefirieron la avaricia de ser más ricos. Mientras todo esto pasaba, conseguimos vacunas y allí salimos a buscar vacunas por el mundo, en un mundo donde el 90% de las vacunas se concentraba en 10 países. Y llevamos adelante negociaciones con todo el mundo. Fuimos a Oxford, fuimos a Rusia, fuimos a China, fuimos a Estados Unidos también. Y hablé con todos, hablé con los presidentes de todos los laboratorios. Pero la campaña era que todo esto era un negociado. Y cuando hicimos el acuerdo con el Fondo Soberano de Rusia, dijeron, acá hay una cuestión geopolítica, son marxistas. No se enteraron nada de lo que pasó en Rusia, veo, pero son marxistas, son parte de un proyecto geopolítico. Pero cuando firmé con Oxford, nadie dijo que era un monárquico. Nadie dijo eso. Y cuando firmé con Moderna, nadie dijo que era un pro norteamericano. Porque era mentira que nos estábamos alineándonos geopolíticamente con alguien. Lo que estábamos haciendo era trayendo salud y vacunación para nuestra gente. Eso es lo que hacíamos. Para nuestro pueblo, para nuestros hombres, para nuestras mujeres y antes que nada para nuestros adultos mayores. Eso fue lo que hicimos. Cuando vieron que empezamos a vacunar a nuestros adultos mayores, dijeron, están envenenando a la gente. Y ellas fueron con el recurso de siempre, a denunciarme por envenenador. Y uno traga saliva, y la familia de uno padece, pero uno traga saliva y sigue adelante. Y seguimos adelante. Y cuando recibimos las primeras vacunas, el problema es que nunca íbamos a tener otras vacunas que no fueran rusas, pero después llegaron las vacunas chinas. Bueno, pero no van a tener más que vacunas rusas y chinas. Pero después vino AstraZeneca. Bueno, no van a tener más que la vacuna de Rusia, China y AstraZeneca. Bueno, pero ahora llegó Moderna. Bueno, pero ahora no sabemos cuándo vamos a poder vacunar a los chicos. Por favor, por favor. Hay un momento donde tanta miserabilidad se queda al descubierto y donde en verdad no se le puede mentir tanto a la gente. Lincoln dijo alguna vez que es posible mentirle a algunos todo el tiempo. Eso es posible. Y es posible mentirle a todos algún tiempo. Lo que no es posible es mentirle a todos todo el tiempo. Muchachos, ya se dieron cuenta todos. Paremos de una vez. Paremos de una vez. Porque ahora que la vacunación avanzó y ya casi el 80% de los mayores de 18 años tienen al menos una dosis y el proceso de vacunación de la segunda dosis avanza a un ritmo importante en este mes de agosto. Y ahora que vemos allí la puerta de salida, ¿por qué no nos ponemos a pensar en qué Argentina soñamos? Cuando el otro día hablé de mi gen revolucionario, que me quedó a mis 62 años, terminé siendo tapa de un diario, por decir una cosa así. En verdad, de lo que estaba hablando es que como cuando tenía 14 años empecé a militar, yo sigo soñando con vivir en un mundo más justo y más igualitario, en una sociedad más equitativa, que a todos les dé la oportunidad de crecimiento y desarrollo. Sigo creyendo lo mismo. Y en ese sentido lo dije. Todos saben que soy un reformista. Pero lo que no quiero nunca es convertirme en un conservador que, como tiene resuelta su vida, no le importa que el mundo cambie.
Yo quiero que el mundo cambie porque necesito que millones de argentinos y argentinas vivan mejor de lo que viven. Y como es eso lo que quiero, voy hasta el último día de mi vida reivindicar mi vocación de cambio, de revolución, de reformismo, llámenlo como se les dé la gana. Lo que no quiero es vivir este presente. No lo quiero. Ahora que está allí la puerta de salida, ya estamos viendo cómo las primeras luces de la puerta que nos tapaba el sol empieza a aparecer. Y se nota porque crece la industria, y se nota porque crece la economía en general, porque crece el agro, porque crece el trabajo. Y poco a poco vamos recuperando. Yo sé que tenemos muchas deudas pendientes. Yo vivo pensando en el que tuvo que cerrar su kiosco, su almacén, su negocio. Y ellos son hoy a los que más debo ayudar. Yo lo sé. Y ellos tienen el número 1 en la fila, porque son los que se quedaron en el camino en la pandemia. Y yo sé que están los jóvenes, que quieren recuperar este tiempo de encierro que han vivido. Y recuperar la vida, la alegría, el deseo de aventura que todo joven tiene. Y yo sé que están primeros en la fila. Yo no me hago el distraído con nada. Ni de las cosas que se me pasan por alto y a veces hago mal, ni de las necesidades que cada argentino y cada argentina tiene. Y como sé que somos un pueblo maravilloso, que se ha levantado 1000 veces, yo sé que esta vez nos vamos a volver a levantar. Entre todos y todas. Y que por mucho que cabe en una grieta, vamos a poder abrazarnos de una vez y para siempre, para que podamos vivir la vida que queremos. Gracias a todos y todas. Han sido las palabras del señor presidente de la Nación.